pues iniciamos con broche de oro, como dicen, con la participación de nuestro querido amigo Alberto Constante. Es amigo personal y amigo de esta facultad desde hace muchos años. Es toda una institución, ¿no? Ya, así como al principio se hablaba del doctor Gauss y después ya nada más se hablaba de Gauss por ser institución, pues igual aquí también, ¿no? Ya no es el doctor Constante, sino es Constante, ¿no? De toda una institución en la filosofía en México, ha formado a muchísimas generaciones, ¿no? Muchos o algunos que estamos aquí lo conocemos desde esa época, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Alberto, por estar aquí, y pues él es uno de los protagonistas de esta historia, ¿no? Precisamente de esa recepción que Heidegger ha tenido en México, de manera especial en la Facultad de Filosofía y Letras, la Universidad Nacional Autónoma de México, y a partir de ahí también en otros ámbitos. Entonces, pues muchas gracias, Alberto, por estar aquí, y pues damos la palabra. Sí. Estoy tratando de abrir, sí, me llama la conferencia, que yo creo que nunca la voy a abrir, pero bueno, no importa, sí, tampoco. Al final de cuentas siempre es un poco aburrido estar leyendo. Bueno, yo tengo que agradecerle mucho a Ángel que me haya invitado, sí, sobre todo por esto, porque sí, la verdad, déjenme contarles rápidamente, este fue el libro que yo escribí sobre el tratamiento de Heidegger, la recepción de Heidegger en México. El que le dio el título está aquí, ese señor de negros y bigote negro, ¿sí? Ese fue el que le dio el título, justamente porque yo no sabía qué decir. Entonces fue Arturo que me sugirió este nombre. Me gustó mucho porque contenía justamente todo esto que acabo incluso de hablar ahorita con Ángel en una entrevista, de esta serie de imposibles que hicieron que Heidegger no fuera bien recibido en México, ¿sí? Es decir, contrario a lo que yo pensaba, por ejemplo, cuando empecé esto, sí, me acuerdo que estuve en Berlín, en una institución, estábamos estudiando, viendo, qué sé cuánto, investigando en Madrid también, estuve ahí un año. Yo creo que era para pasear realmente, ¿no? Pero vamos, estaba investigando cómo había sido el ambiente, tanto en Alemania como en México, como en España, como en México, y pensaba yo que justamente, pues ahorita lo venía comentando, yo pensaba que Heidegger había sido como un rayo de luz, algo que iluminara absolutamente todo, ¿no? Claro, yo estaba hablando de mi propia experiencia, lo explico así. Yo me acuerdo que empecé yo la carrera estudiando justamente a Heidegger con un profesor que no sabía Heidegger, pero que enseñaba, se llamaba Introducción a la Metafísica, y entonces yo lloraba, porque pasaba los ojos y yo sí lloraba y decía, es que de verdad soy estúpido, no entiendo nada absolutamente, está en español y yo no entiendo nada. Y lloraba, y pensaba que yo de veras había llegado a mi principio de Peter, ¿no? Es decir, máxima ineficiencia. Incluso me salí de la carrera, ¿no? Y después, por hacer el destino, vuelvo otra vez, ¿a dónde? A filosofía. ¿A qué? ¡A Heidegger! Eso no puedo creer, la necedad absolutamente, ¿no? Y claro, ¿no? Ya había cambiado la estructura de la facultad, ya había otros profesores, paradójicamente, y había buenos profesores. Nadie sabía Heidegger, ¿eh? Nadie. Estoy hablando más o menos de los años casi 80, ¿sí? Es decir, claro, estoy hablando de la prehistoria, cuando Cristo dijo a sus discípulos, ¿no? Sí, piensen ustedes 80, seguramente que muchos de ustedes ni siquiera habían nacido. ¿Sí? Entonces, claro, pero para mí, en 1980, pues yo ya tenía como 35 años, algo así más o menos, ¿no? Y me daba cuenta que nadie sabía Heidegger, nadie, era increíble absolutamente. Entonces, un poco me fui dando, sí, vamos a la búsqueda. Iba estudiando, hice mi tesis de licenciatura sobre Heidegger, después mi tesis de maestría sobre Heidegger y el doctorado sobre Heidegger, sí. Pero siempre un poco buscando quién me ayudara, ¿sí? No hubo quien. Fue un trabajo muy solitario, ¿sí? Y finalmente me dediqué a ver cuál había sido la recepción de Heidegger en México. ¿Por qué no? ¿Por qué no había estos hechos? Lo primero que me doy cuenta es, primero, que hay muchos impedimentos, hay muchos imposibles que
evitaron que Heidegger de veras tuviera una buena recepción en México. Es decir, si pensamos nosotros cuándo se gesta el ser y tiempo, ¿sí? Se los traje un poco para que lo vean, ¿sí? En vivo de todo color, ¿sí? Porque es así como la Biblia para mí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de veras, yo me quedo pensando, digo, en 1927, ¿cómo era México en 1927? Era de veras un llano, absolutamente, ¿no? Era barbarie absoluta, ¿no? Veníamos saliendo de la revolución, ¿sí? Una cantidad de matanzas que había ahí en los grupos, esto, lo otro. ¿Cuál era la cultura? El estado de la cultura en México era lamentable absolutamente. Comte, ¿sí? Los positivistas, pequeños grupitos ahí, ¿no? Y después, bueno, todavía un poco más, ¿no? Sí, el gran renovador de la cultura en México, bueno, de la política en México, Cárdenas. Cárdenas hace o acepta a los refugiados españoles, ¿no? Es decir, hay cosas que también Cárdenas no hizo. Por ejemplo, expulsó un barco con judíos, ¿no? Es decir, no lo aceptó, curiosamente. Es decir, estamos hablando de 1935, 37 más o menos. Es decir, y ahí fue cuando llegó justamente una playa de pensadores, ¿cómo se llama? Arquitectos, pintores, biólogos, historiadores, etc. Y filósofos. Entre ellos llegó justamente Dolor, Sánchez Vázquez, ¿cómo se llama? Recasens, etc. Es decir, que dieron un impulso muy diferente a la filosofía en México. Aquí en México ya teníamos nosotros a Ramos, teníamos ¿cómo se llama? A Caso, teníamos al Arroyo, con todas las cosas terribles del Arroyo, bueno, porque era kantiano, no entendía Kant, no leía alemán, en fin, ¿sí? Y bueno, y si ustedes ven, por ejemplo, la traducción que hace, por ejemplo, Caos, ¿no? ¿Cómo se llama? La del arte y las... ¿Qué? ¿Aquí? Ramos es el que hace la traducción, ¿no? El arte. Así de Heidegger, sí. De Heidegger, ¿no? Sí, es Ramos. Pues digamos, está marcada por una visión muy orteguiana del mundo, ¿no? Es decir, circunstancialista, ¿no? Situacionalista, ¿no? Es decir, y claro, pues todas esas cosas que vamos de cómo se traducía tenía que ver con la manera en que se había subjetivado también la propia filosofía en México. ¿Cómo era muy pobre? ¿Qué es lo que pasaba? Que no había una tradición filosófica en México. No había una tradición fuerte, ¿no? Es decir, no podemos encontrar más que un kantiano y de pronto pues quedaba un Kant así medio raro. De pronto, ¿cómo se llama? También hablaba de Jung. Entonces la combinación entre Kant, Jung, etcétera, es decir, se hacía lo que se podía, ¿no? Es decir, y entonces era muy triste todo este panorama. Y no solamente eso, sino que ahí justamente lo que hace es el mundo, bueno, México, aceptar a un filósofo que se llamó Gauss, ¿sí? José Gauss. José Gauss hizo esta traducción. No tengo yo, ¿cómo se llama? No tengo la portada original, ¿sí? Ya estaba muy fea, entonces se rompió, pero el título ese es la primera edición. La primera edición trae ¿sí? una introducción que hizo Gauss, y que ahorita vamos a hablar de ella, que es una introducción que no introduce, ¿sí? Que es más fea todavía, más terrible que la propia traducción que hace Gauss de ese tiempo, ¿sí? Es ilegible absolutamente, ¿no? Si ustedes quieren curarse de Heidegger, lean la introducción de Gauss hace tiempo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Gauss llega en un momento importante a México, justo cuando un grupo de mexicanos, de filósofos mexicanos jóvenes, ¿sí? Están tratando de encontrar la identidad de lo que llamamos nosotros México. ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente al mundo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Qué es lo que tenemos anteriormente? ¿De veras somos simplemente nada más una colonia? ¿Seguimos siendo colonizados? ¿Seguimos siendo de veras nosotros, a pesar de que tengamos el lenguaje del conquistador, seguimos siendo un pueblo conquistado que dice mande, sí mande usted, sí? Entonces, claro, se buscaba justamente el ser de lo mexicano. Pero eso cubrió todo Latinoamérica. Se buscó el ser del mexicano, el ser del argentino, el ser del colombiano, el ser del chileno. Todo el mundo andaba buscando el ser de lo que fuera, ¿no? Es un poco porque todo
cómo América Latina de veras estaba saliendo de su propia colonización. Entonces es muy difícil, porque claro, si lo pensamos nosotros, había grandes pensadores mexicanos ahí, estaba Villoro, estaba como Sea simplemente se convirtió en el paladín de la modernidad latinoamericana, ¿no? El tercer mundo, absolutamente. Villoro, bueno, pues que simplemente comenzó con su libro La ideología de la Revolución Mexicana, bueno, es decir, ¡pum! También, ¿no? Es decir, como descubría, absolutamente todo. Y esta Uranga, que también bueno, a pesar de que se llamó el Goebbels de México, ¿sí? Por su trama un poco sucia con el PRI, con la matanza de 68, con sus nexos muy oscuros, ¿sí? Con gente como Echeverría, como Díaz Ordaz, ¿sí? 68 no se olvida, bueno, no hay que olvidar a Goebbels, perdón, a Uranga, ¿no? ¿Sí? Porque ahora parece que hay una moda de reivindicar, ¿sí? No está mal que se reivindique el pensamiento mexicano, pero tampoco santificar las cosas, ¿no? Y en México, ojo, ya había dicho, no había una tradición mexicana, no había una tradición filosófica. Entonces, claro, todo lo que venía se iba tomando como se podía tomar. Entonces, Gauss viene, como decían algunos, no viene con los barcos españoles, no viene como los demás españoles llegaron, ¿sí? En unos barquichuelos ahí aplastándose unos con otros, sino llega en avión. ¿Sí? Él venía de dar unas conferencias en Cuba y después vino a México y después dijo, ya no puedo regresar, me quedo aquí. Entonces, bueno, lo aceptaron, le abrieron las puertas, porque somos muy amables como mexicanos, y le abrieron las puertas, le dieron todo absolutamente, tiempos completos, todo, ¿sí? Y no solamente eso, sino que se convirtió en el gran traductor del Fondo de Cultura Económica. El gran traductor, es decir, simplemente nada más tradujo, no sé cuántas obras, ¿no? Sí, no recuerdo ahorita, pero muchísimas obras, ¿no? Pero es un gran traductor. Sin embargo, ¿sí? Él se da cuenta de que estaba buscando ser mexicano y él había empezado en 1933, creo, en España, en Madrid. Él era el rector de la Universidad de la Complutense y entonces él había empezado a hacer la traducción de Ser y Tiempo. Posteriormente, lo que hace es, cuando viene a México, pues ya dejó todos sus papeles, ya no regresa a España, pero tiene un compromiso teórico vital con Ortega y Gasset. Entonces, claro, ¿cómo está influido Gauss con el situacionismo y el circunstancialismo? Eso que se había traducido, digamos, en las mentes como de Ramos no sé por qué se me olvida otro filósofo. Quiero decir Gauss, pero se me olvida, ¿no? En fin. Con ese circunstancialismo se empieza a ver o analizar el propio Ser y Tiempo. Y entonces él piensa que la pregunta que interroga por el sentido del ser es exactamente lo que estaban buscando los filósofos mexicanos, el ser del mexicano. Entonces, une ambas cosas. Entonces, claro, Gauss piensa que le da un fundamento ontológico a la pregunta por el ser del mexicano. Nada más falso, ¿sí? Es decir, nada que ver. Una cosa es justamente el ser del mexicano, que es una pregunta óntica, es una pregunta existencial, es una pregunta circunstancial, sociológica, de importancia plena, absolutamente para ver la identidad de lo que somos, de lo que hemos sido, de lo que seremos, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes quieran, psicológica, lo que ustedes quieran, pero no filosófica, ni tampoco ontológica, de la talla de lo que estaba planteando como problema fundamental Heidegger. Desde ahí empieza la confusión, ¿sí? Y no solamente eso, sino que además Gauss hace una traducción, ¿sí? Que se sigue, que ya desde el título está equivocado. ¿Por qué ponerle artículos? Porque es Sein und Zeit, ¿sí? Ser y tiempo, punto. ¿Por qué le pone el ser y el tiempo? Eso ya nos muestra que hay un sesgo de traducción, que es cierto, es como dice Eco, toda traducción, ya sabemos que toda traducción es tradición, pero Eco lo dice de una manera, es decir, casi lo mismo. Ese casi es un océano, ¿sí? Porque entre este libro, esta traducción, y esta hay de veras un océano, ¿sí?
cuando menos el océano Atlántico. Y es decir, no podemos entender una serie de términos que están traducidos allí con arcaísmos. Bueno, eso estuvo vigente cerca de 30 años. 30 años en donde 30 años de generaciones de estudiantes de filosofía que estudiamos Ser y Tiempo, no entendimos, o entendimos mal, o fue muy deficitaria la intromisión, ¿no? Pero no solamente eso, no hubo nadie que nos dijera, oye, estudian alemán, fácil, así de fácil, y lean el alemán, ¿para qué lo están estudiando? ¿Sí? Nadie, absolutamente. No hubo profesores que de veras tuvieran la talla como para empujarnos hacia otros caminos. Entonces, claro, era cómodo, era fácil, a pesar de que era muy difícil leerlo, era casi imposible leerlo, ¿sí? De veras, sí, por ejemplo, como yo le decía hace un momento, ser cabe. ¿Qué entienden ustedes por ser cabe? ¿Quién sabe, no? ¿Sí me explico? Sí, ser en el mundo, ¿no? Y después toda la anfipología entre ser y estar, ¿no? Estar en el mundo, ser en el mundo, ¿cómo estamos en el mundo? Estamos en el mundo, sí, estamos como eso, nada, no entendíamos nada absolutamente, ¿no? En fin, todo iba siendo muy complicado, pero había una cuestión económica, política, sí, que era importante y no era filosófica, que era justamente cómo Gauss se convertía justamente en el paladín de la filosofía en México. Cómo él seguía siendo un rector frente a una comunidad que le rendía pleitesía, ¿sí? Y esto es lo que fue gestándose justamente en la traducción de Ser y Tiempo. Una traducción que, repito, nadie entendió, que muy difícil, porque no había nadie que lo explicara. ¿Me explicó? Es decir, en la Facultad de Filosofía y Letras, que era la sede de conocimiento, no hubo nadie que pudiera leer Ser y Tiempo, salvo un poco Guerra, el doctor Ricardo Guerra, que también era imposible. ¿Sí? Pero, de acuerdo, no quiero hablar mal porque me caía muy bien. Pero vamos, él tenía un programa de Hegel que uno lo ponía a las 3 de la tarde en radio y era como puñaladas al cerebro. Uno quedaba como Frankenstein. ¿Sí? Entonces era un horror absolutamente. Yo nunca entré a sus clases, nunca me acerqué a él, nunca nada, porque yo sabía que no sabía Heidegger. Pero fuera de él, que era más o menos Uranga, por ejemplo. Uranga, de veras, él escribió varios libros en donde hablaba del ser, hablaba de Heidegger, incluso acusaba de ser alumno, discípulo de Heidegger. Y la verdad es que, claro, cuando yo lo empecé a leer, dije, no, el tipo leyó a Sartre, pero Heidegger no. Entendió a Sartre, pero Heidegger no. Toda su filosofía, o eso que escribe como filosofía, está imbuida, está de veras cruzada por un existencialismo y por un circunstancialismo orteguiano. Fíjense ustedes, el compromiso era tan grande de Gauss, ni siquiera les contestó. Eso fue así lamentable. Es decir, por el desprecio que tenía justamente, ¿no? Porque además, en ese momento, justamente lo que había, pues era todo el fascismo español, en donde se hablaba de Heidegger con los sacerdotes por detrás, ¿no? Sí, quienes impartían las clases sobre Heidegger eran sacerdotes, ex sacerdotes, seminaristas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, era un horror absolutamente. Y claro, Heidegger se empezó a convertir en un pensador de derecha, en un pensador fascista, en un pensador, un teólogo, en un neotomista, o en el último de los tomistas, como apunta bien en una carta Gauss. Es decir, con estas cosas era imposible entender a Heidegger. Sí, yo venía diciendo, yo pensaba que de veras Heidegger había sido como un rayo, ¿sí?, en México. No, fue literalmente como una chispita que nadie vio, ¿sí? Y no solamente eso, sino además todas esas cosas que fueron haciendo que se fueran tropezando todo. Y no solamente eso, sino que además todavía el hecho de que el propio, ¿cómo se llama?, Gauss, que dio algunos cursos sobre
Heidegger, hay interpretaciones bastante erróneas, ¿sí?, sobre Heidegger. Y no solamente eso, sino que además también el propio Gauss se fue haciendo mucho más cercano a Ortega hasta terminar hablando de una filosofía, ¿sí?, como si fuera la filosofía personal. ¿Sí? Hacer filosofía es hacer algo personal. ¿Qué significaba eso? Bueno, pues no sé, una confesión, ¿no? La filosofía como confesión, en realidad, ¿no? Bueno, nada de esto es importante. No solamente eso, sino que además incluso los discípulos de Gauss, Villoro entre ellos, Uranga, después ya se afilió Alejandro Rossi, ¿sí?, ¿cómo se llama?, Portilla, todos ellos se fueron inclinando mucho más a algo que sí tenía más interés el propio Gauss, que era sobre Husserl. Acuérdense ustedes que, si no lo saben, sí, ahorita se los descubro, pero las primeras meditaciones metafísicas que se hicieron, la primera traducción de las primeras 4 meditaciones metafísicas, meditaciones cartesianas, ¿no? Perdón, meditaciones cartesianas, las tradujo el propio Gauss y dejó la quinta. La quinta se quedó ahí volando durante muchos años, ¿no? Y no solamente eso, sino también, él tenía más intención de veras de dar a Husserl, porque entendía mucho más a Husserl que a Heidegger. Heidegger no entendió nada, absolutamente. Nadie lo entendió. Y no solamente eso, sino que además después vino otro problema que fue, primero decimos, el hecho de que se confundió el ser del mexicano con la pregunta que interroga por el sentido del ser. Segundo, la traducción fue malhadada porque no se entendió a Heidegger, no se logró entender nada, y además las pocas traducciones que llegaban a México eran tan confusas que nada, no es por allá una, por acá otra. Nunca había un cuerpo, ¿no? No es, por ejemplo, como ahora, ¿no? La que se Gabe, por ejemplo, que vemos ahí el tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, y se va a publicar el tomo 45, ¿no? Entonces, ¿de qué trata? Ah, pues eso, ¿no? Y entonces empieza a discutir ya desde ese momento, ¿no? Y empieza a haber un ordenamiento, una coherencia, como una estructura interna, ¿no? Es de esta fuerza que tiene el propio Heidegger, ¿no? Bueno, nada de eso. Y aquí es simplemente un señor que estaba allí en 1833 como rector de la universidad, y entonces le ocurrió escribir sobre Es decir, mal. Y no solamente eso, sino que además, también, repito, sí, el interés del mexicano era más por Husserl que por Heidegger. Al final, ¿qué es lo que sucede? La traducción que hace Gauss es una traducción que paradójicamente se vende mucho. Nadie me entiende, pero se vende mucho. La introducción que hace el propio Gauss en su libro lo separan y entonces se vende como un libro solo frente a y se vendía el par. Entonces era un éxito editorial. Y si estamos hablando de que el Fondo de Cultura Económica, donde estaban todos los discípulos de Gauss, ¿sí? Estaba Salmerón, estaban otros que fueron amigos y que estaban cercanos a Gauss, y también estaba Cecilia Frost, por ejemplo, que es la traductora de, ¿cómo se llama?, de Foucault, mala traductora, por cierto, ¿sí? Las palabras y las cosas, hay 2 páginas que se roban, ¿no? ¿Sí? Sobre el principio, ¿no? Cómo se la robó. Pero bueno, en fin, vamos, todos estos problemas empiezan a gestar algo que va a ser, ¿sí?, lo que va a impedir también que nosotros conozcamos a Heidegger. Es decir, hay un impedimento, hay un profesor que se llama justamente, esas son las siguientes traducciones, ¿no? Las reimpresiones, ¿no? Es decir, ya, no sé cuál será la impresión, pero son como cientos, ¿no? Después hay un señor que se llama Eduardo Rivera, ¿sí?, que 25 años, ¿sí?, durante 25 años estuvo pidiendo que se publicara una segunda traducción. Rivera venía apoyado justamente, repito, no solamente con la aprobación de la editorial Niemeyer, también con la aprobación del propio Heidegger. Hay una carta firmada por Heidegger que dice sería conveniente que, dados los años en que se tradujo, sería conveniente que se hiciera una nueva traducción, porque los tiempos han cambiado, que sí, evidentemente. Y, por ejemplo, Heidegger, cuando tradujo ese tiempo, no le pagaron dinero, le pagaron con cestas de comida, 3 cestas de comida, una para Niemeyer y otras 2 para él, para su familia, ¿no? Porque eso es lo que se hacía, ¿no? Es igual que Cassirer también, igual que también, ¿cómo se llama?
Weber, ¿no? Es decir, todos recibían esto, recibían, sí, comida, ¿no? Y sí, a través de una institución que llevaba la comida, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que sucede entonces al final? Repito, Eduardo Rivera pide varias veces, manda una carta y les dice: entonces yo estoy haciendo una traducción, tengo un equipo, hay lingüistas, hay alemanistas, hay traductores, etc. Hay filósofos que están aquí, estamos en un gran seminario, entonces hemos realizado la traducción y les envío un adelanto. Nadie le contesta. Pasan unos años, él vuelve a mandar otra carta, les vuelve a mandar un adelanto y les dice: ahí les mando un adelanto para que ustedes puedan checar, ¿no? Nadie le vuelve a contestar, ¿sí? Después, 25 años después, le vuelve a mandar una carta diciendo que le manda esto, y después aparece una carta, justamente, una nota, ni siquiera es una carta, una nota en el Fondo de Cultura Económica, en los archivos del Fondo de Cultura Económica, donde dice un fulano, ¿sí? Dice: la doctora, ¿cómo se llama? Esa Cecilia Frost ha señalado que esta traducción no es más que un montarse sobre la traducción de Gauss. Es decir, nunca la revisaron, nunca la vieron, nunca la leyeron, no les importó. ¿Por qué no les importó? Porque había una cofradía en México, una cofradía que estaba defendiendo los intereses de Gauss, la traducción de Gauss, y además una oferta, ¿sí?, económica que representaba justamente la traducción con la introducción de Heidegger. ¿Sí me explicó? Así de miserable, así de pobre, de barato absolutamente. Bueno, no es sino hasta que la gente de Chile, de la Universidad de Chile, el rector de la Universidad de Chile, manda una carta al editor de Fondo de Cultura Económica, en donde le solicita, ¿sí?, que como un reconocimiento al trabajo de toda una vida, que era la traducción sin tiempo de Rivera, ¿sí?, se permitiera una edición pequeña, ¿sí?, digamos, cerrada en la Universidad de Chile. No le contestan, y entonces van a una feria de Frankfurt, y ahí en la feria de Frankfurt hablan con un representante de Niemeyer, y entonces abren la posibilidad de una segunda traducción. Y entonces dicen: bueno, sí, aceptamos que sea aquí, en esta universidad, pero en cuanto salga esta edición, que una editorial española se haga cargo también de la traducción. Claro, Fondo de Cultura Económica casi se vuelve loca, ¿no? Porque, claro, es decir, les quitan el dinero. Pudieran haber publicado las dos, pero son cortos, ¿no? Sí, finalmente los negocios hay que hacerlos con gente inteligente. Entonces, bueno, pues justamente se publica y, claro, causa un boom. Hay una enorme diferencia entre que ustedes leen este libro y leer este libro. Son como dos versiones, son como dos mundos, absolutamente. Parece que no, pero vamos, por ejemplo, hay gente como yo, que hemos sido formados justamente con la traducción de Gauss. Yo leo esto y yo siempre estoy pensando en la traducción de Gauss. Eso es lo grave, ¿me explico? Si yo leo algunos textos, por ejemplo, algunos pasajes en alemán, lo traduzco como Gauss, porque no tengo otro recurso, ¿me explico? De tan fuerte que es. Un amigo mío me decía, un amigo que era pintor, me decía: no veas cuadros feos porque se te pegan. No se te quitan, ¿no? Lo cual es cierto, absolutamente. Uno puede ver un cuadro horrendo y uno se sigue con el cuadro ahí, ¿no? Si uno lo sueña, uno vive ahí todo el tiempo, ¿no? El cuadro es horrendo, ¿no? Sí, pero en cambio un cuadro bonito, un cuadro maravilloso, pues ni se acuerda uno, ¿no? Es muy estúpido, pero es cierto. Pues, bueno, claro, a mí me pasa ahí, el cuadro horrible es este, ¿no? Sí. Y el cuadro maravilloso es este, ¿no? Y claro, uno podría deber desconfiar también de Rivera. Rivera, por ejemplo, el Dasein, sí, lo deja como Dasein, ¿no? No puede ser ahí, ni estar ahí, ni qué sé qué. Sí, vamos, hay términos que los dejan tal y cual, porque es muy difícil traducirlo, ¿no? Es decir, esto que decía de Eco, ¿no? Decir casi lo mismo es muy difícil. Bueno, todos estos elementos son los que convirtieron justamente a nuestro país en una poco, cuando menos dejaron en nuestro pobre país una pobre recepción en México.
no había una tradición filosófica, no había quien se hiciera cargo de esa tradición filosófica, y claro, por eso Heidegger sigue siendo hasta ahora casi un filósofo de culto. Por más que se dé a conocer, sigue siendo un filósofo de culto. En México, y aquí tengo que hablar de Ángel, ¿sí? Porque el único que ha hecho una tradición filosófica en México, que ha estado creando una tradición filosófica en México, es Ángel Chorocotzi. No hay más. Es impresionante, ¿eh? Impresionante. Somos de veras oportunistas. Hoy hay que hablar de quién. De Deleuze, hablamos de Deleuze. De Lyotard, hablamos de Lyotard. Hablamos de Guattari, hablamos de lo que ustedes quieran. Pero de veras, es oportunismo. Y no hay tradición, no se sigue una tradición. Porque, por ejemplo, hablar de Deleuze, todo el mundo al final, territorialización, destornalización, ¿sí? Y uno se empieza a convertir en cosas monotemáticas, ¿no? Al final. Pero no, claro, uno no se atreve a entrar de veras a las profundidades del pensamiento de Heidegger. ¿Por qué? Porque no hay una tradición filosófica, ni hay alguien que esté respaldando esa tradición filosófica. Aquí, en México, en todo México, el único que existe y el único que ha hecho esto es Ángel Chorocotzi. Es mi amigo, me siento muy orgulloso de él y por eso lo digo, con muchísimo gusto y con toda la verdad, con toda la honestidad del mundo. ¿Por qué? Porque se merece un reconocimiento muy profundo, muy grande, y de verdad yo lo celebro muchísimo porque es algo que no se ha hecho. ¡Ojo! En más de 50 años de filosofía en México. ¿Me explico? Eso es lo terrible, que no se ha hecho nada en México. Y seguimos igual. Ustedes vayan a la Facultad de Filosofía y Letras. De veras, yo pasé por una época marxista en donde todo era marxista. Y si uno no era marxista, era reaccionario. Y si uno era reaccionario, uno era apestado absolutamente. Y después de eso, todo el mundo se convirtió en altuseriano. Y después de altuseriano, gadameriano. ¿Me explico? Porque todos se van convirtiendo. Pero son por etapas, por épocas, por momentos, ¿sí? Es así como voluntarismo, ¿no? Pues ahora me toca la vacuna de Deleuziano, ¿sí? Entonces, ¿sí? Es un horror. Y ustedes ven lo que están trabajando, lo que están haciendo, son verdaderamente espantos, son aberraciones absolutamente, ¿no? Es decir, ¿están mal los estudiantes? No, están mal los profesores. Estamos mal los profesores. Yo por eso, de veras, por eso vine hoy. Por eso accedí mucho, con muchísimo gusto, venir aquí a esta universidad que me gusta mucho, a Puebla que me encanta, con mis amigos, que la quiero muchísimo, ¿sí? A celebrar justamente eso, que de veras hay una persona a la que quiero profundamente y respeto profundamente, que sí se ha hecho cargo de esto. Ha hecho traducciones, ha impulsado publicaciones, ha impulsado tesis, formación de alumnos, los ha mandado a alemán, los ha hecho estudiar alemán, etc. No los dejes estudiar en español. Yo soy español, no importa. ¿Sí? No, eso es lo que se tiene que hacer. Es lo que tenemos que hacer los profesores. ¿Sí? Tenemos que empujar a la gente. Si no, ¿para qué estamos enseñando? ¿No? Como decía un alumno de ECO, ¿para qué un profesor en tiempos de tecnología? Es para eso, para hacernos pensar. Bueno, pues no sé si quieren preguntar algo más. ¿Sí? Bueno, pues damos espacio para preguntas. Creo que Alberto es pues, alguien que ha convivido con algunos de los que mencionó, ¿no? Que los ha conocido, que los ha tenido algunos como maestros, otros como colegas, y yo creo que puede pues, tener una visión diferente a la que tenemos los posteriores en términos de solamente algunas lecturas, ¿no? Entonces, pues adelante si hay preguntas. Sí. Bueno, mi pregunta era sobre qué momento fue la resolución en México con este librito, el de Miguel Espejo, el de Enigma de la Técnica. ¿El qué? El Enigma de la Técnica, con este librito ya, con este librito sobre Heidegger. Mira, ha habido varios libros, ¿sí? Uno que se llamaba El acoso a Heidegger de Sánchez Magrego, ¿sí? Muy malo. ¿Cómo se llama? Porque no entendió nada, exactamente. Durán, ha habido, ¿quién más? No, perdón, hubo uno de Santander, del profesor Santander, que fue muy bueno, curiosamente, muy bueno. Es decir, el primer texto que yo leí, así me dijo, wow, ¿quién es ese señor? ¿No?
Yo no sabía ni que existía, que estaba ahí vivo, ¿no? Yo pensé que era pues, como ser de otro país. Sí, pero estaba aquí en Puebla, ¿no? Pero fue uno de los primeros que yo leí que era de veras excepcional. Ese no lo conozco, ¿eh? Sí, ¿cómo se llama? La luna de la técnica. Bueno, es un librito, pues, sí, me parece que fue todo por la paz, pero ya es como un librito ya de las varias décadas, como que vi que trataba sobre Heidegger. Porque hubo uno, por ejemplo, que sí, dos cosas, por ejemplo, que yo no lo dije ahorita. Por ejemplo, hubo un profesor, que es lo que estamos hablando ahorita, ¿sí? De un profesor en México que se llamaba Alberto Aguilera, y que fue el primero que habló sobre Heidegger en 1927. Es decir, Heidegger publica en 1927, y en México ya hubo un profesor que estaba leyendo y estaba dando clases en la Facultad de Filosofía sobre Heidegger, sobre ese tiempo. Claro, después desapareció el profesor y sí, no hubo nada, no hay nada más que eso. Sabemos que daba clases, ¿no? De Heidegger, de ese tiempo. Es lo único que hay, ¿no? Después de él, hubo una traducción también que está en una editorial crítica, aquí de Alphonse de Valens, que fue hecha en 1930 aproximadamente, que es, de veras, es una introducción a Heidegger excepcional, sobre todo pensando en ese momento histórico, ¿no? Sí, estamos hablando de 1930. En 1930 aquí nada, estábamos apenas en el tren de la revolución, ¿no? Saliendo apenas. Entonces no lo conozco. ¿Cuándo fue publicado? No recuerdo el año. Porque, digamos, por ejemplo, después de los 80, pues sí, ya hay un poco más, ¿no? Es decir, digo, la gente empieza a publicar cosas, etcétera. Hay libros que todavía no estaban traducidos, o por ejemplo, yo creo que ya estaban traducidos sobre la técnica, ¿no? Pero son obras que a mí me parecen siempre deficitarias, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos el contexto, por ejemplo, ¿sí? Es decir, en cambio hoy, por ejemplo, bueno, pues no sé, lo que siempre me todos los libros que se han traducido de Heidegger, pues te dan un contexto y te dan, vamos, una amplitud de sentido, que en eso consiste justamente la recepción, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser una buena recepción si tenemos nada más un libro, ¿no? ¿Me explico? Pues muy pobre. En cambio, si hubiéramos tenido, por ejemplo, no sé, la de Salvador Gade, y aunque fuera en alemán, pues hubiéramos tenido de veras un gran contexto, ¿no? Es decir, no lo sé, ¿no? Es decir, eso yo lo discuto mucho en el principio del libro, donde hablo de la recepción. ¿Cómo es la recepción? La recepción es digamos, un llenado de horizontes, ¿no? Que eso es lo que importa. Cómo recibes eso y cómo te llenan los horizontes, cómo te deja abiertos los horizontes, ¿no? Para que tú hagas tu investigación, ¿no? Es decir, es lo que, por ejemplo, se hace aquí. Es decir, yo no me imagino, por ejemplo, en tu tesis de doctorado, ¿no? Que estás siempre sobre el arte, ¿no? Y de pronto, pues descubres una serie de cosas que no están dichas en los libros, ¿sí? Es decir, yo mismo, cuando leí su tesis, yo, wow, no puedo creerlo, ¿no? Sí, eso es justamente llenar horizontes del sentido, ¿no? ¿Sí? No lo sé, perdón. Muchas gracias. Sí, adelante. Bueno, ¿quién primero? Sí, sí. Bueno, muchas gracias, doctor Alberto, por su ponencia. Y mi pregunta es como, ¿qué influencia tiene, por ejemplo, las ideas en torno a la educación en cuanto a la recepción de un pensador? Esto a propósito de, yo me estoy enfocando en la recepción de Heidegger en Japón y, por ejemplo, en lo que he podido leer, me asombra que en años muy tempranos ya haya alumnos japoneses de Heidegger, y me preguntaba yo, ¿por qué no hay no hay registros de que haya habido estudiantes latinoamericanos, por ejemplo, estudiantes mexicanos? Y leyendo más, pues en esos entonces Japón atravesaba por un proceso rápido de modernización, y en eso influye que, por ejemplo, los japoneses, al no querer ser presas de una colonización, por así decirlo, adoptaban esta ideología, ¿no? de adoptar las ideas extranjeras en cuanto a la técnica, y en ese sentido mandar a sus alumnos a aprender a Europa, ¿no? Y en ese viaje no tenían la idea, ¿no? de aprender técnica, ciencia, lo que sea, pero se topan con la filosofía, y en ese entonces se topan con Heidegger, ¿no? Sus alumnos, entonces, eso abre el camino a una temprana recepción de Heidegger en Japón, y que lleva, por ejemplo, a comparación de México, más de 70 años, ¿no? Esa tradición
recepción de Heidegger en Japón, cosa que por ejemplo no hay en México. No, entonces sí. Yo te digo, lo que yo siento es que en México lo que no ha cuajado es ninguna tradición. Es decir, no sabemos hacer tradición. ¿Me explico? Es decir, por ejemplo, no sé, en Alemania, ¿no? Hay tradiciones familiares, por ejemplo. Si tú lees a Thomas Mann, podrás ver los Buddenbrook, cómo es que se va desarrollando una familia, cómo es que firman un libro, hay, vamos, testimonio de este largo peregrinaje de una familia, ¿no? En México no, en México se rompe siempre, ¿no? Hay rupturas, muchas rupturas, y sobre todo en cuestiones de educación. La educación en México siempre ha sido muy deficitaria también, ¿no? Pobre México, la verdad, sí, me da mucha pena. Es decir, yo soy un mexicano, amo mi país, como nada absolutamente del mundo, pero me da mucha pena, porque de veras, vamos, simplemente nada más lo que pasó en la pandemia es la muestra de la pobreza tan brutal que tenemos, ¿no? Si todos los profesores tenían que entrar a la técnica, pero había unos que ni siquiera sabían, vamos a abrir la computadora, ¿no? En la facultad, por ejemplo, me acuerdo que una persona llegó y dijo, es que no sé firmar. Sí, un señor de 80 años, entonces claro, pues ya muera ese señor, ¿no? Deje entrar a gente con joven. Es un horror esto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? En Japón se dio la primera traducción de Heidegger a otro idioma, ¿no? Y claro, es decir, la cultura es otra, ¿no? Es decir, no, yo no voy a decir que, maravilla, ¿no? Pero bueno, a mí me sorprendió muchas cosas de Japón cuando yo fui a Tokio, ¿no? Es la única que conozco, ¿no? Tampoco. Y sí, pero me sorprendió mucho. Digo, wow, órale, ¿qué pasó, no? ¿Qué mundo? Es decir, por ejemplo, no hay basura, ¿sí? ¿Qué digo aquí? ¿Cómo? ¿Sí? Yo estoy acostumbrado a que uno sale de su casa y, por ejemplo, donde yo vivo, en Cuernavaca, la gente parece que le pagan por tirarle basura en frente de mi casa, ¿no? Sí. Serían millonarios, ¿no? Porque de veras van comiendo y van tirando basura. En Japón no. ¿Sí? Tienen esas tradiciones muy fuertes. Ojo, pero tienen otras cosas muy horribles, ¿no? Por ejemplo, tú ves a Banana Yoshimoto, lees, sí, verás, por ejemplo, sus textos, sus novelas, que son, verdaderamente te muestran el horror que es, ¿sí? Este machismo tan descomunal, ¿no? que tienen los japoneses, ¿no? Pero en esa cuestión de tradiciones, me parece que ellos sí preservan. Y justamente lo que tú apuntaste me parece que es una de las cuestiones fundamentales. Y no solamente eso, sino que además también hay un equiparamiento, ¿no? De lo que llamaríamos nosotros la filosofía japonesa, ¿sí? Con Heidegger. Hay incluso un libro que se llama El Oriente de Heidegger, ¿no? Y eso es muy importante porque, claro, hay esas tradiciones que se cruzan. Es decir, ¿qué es lo que estaba diciendo Heidegger? ¿Hasta dónde está Heidegger? Es decir, ¿hasta dónde está ese horizonte de comprensión de Heidegger? ¿Me explicó? ¿Hasta dónde llega, no? ¿Sí? Sí, por ejemplo, me he encontrado con gente que hace budismo, ¿no? ¿Sí? No es una religión, pero el budismo encuentra resonancias en Heidegger. Yo digo, órale, qué fuerte. Vamos, y te digo, no. ¿Por qué en México no? Porque te digo, lo que sucede es que no ha habido grandes profesores, siempre ha habido estos pleitos, ¿no? Por ejemplo, Gauss, sí, desestimó a Nicole, ¿no? Eduardo Nicole. Tuvo un pleito, sí, verdaderamente casi callejero con Nicole, ¿no? Y se odiaron absolutamente. Entonces le dieron muerte civil a Nicole. Nadie conoce a Nicole. Gauss, conocemos 30 libros, ¿no? que tradujeron, perdón, que no tradujeron, que Sirión se dedicó a publicarlos, ¿no? De veras, yo lo siento por los árboles, ¿no? Porque podríamos haber pasado sin esos libros. Como para aquí, ¿no? No hay nada, de veras, nada importante, ¿sí? Es muy lamentable eso. Ahora te digo, me parece que es eso, la falta de tradición filosófica, la falta de compromiso, la falta de tener miras a largo plazo sobre todo eso, de formación, ¿sí? De building, ¿no? Es decir, de creación del otro, eso no existe, ¿sí? Y eso es muy terrible para el país, ¿no? Y además con una educación muy deficitaria, ¿no? Sí, en fin. Sí, gracias.
Bueno, Alberto, primero un honor tenerte aquí, lo decíamos. Un verdadero honor. Qué bueno que Ángel, el seminario y su proyecto de la CECITI lo han hecho posible. Y bueno, pues, platicar contigo. No, hasta primero lo que comentabas, yo alcanzo a ver 8 traducciones de José Gauss en el Fondo de Cultura, como dato curioso y anecdótico por lo que comentabas. Y bueno, decir que hablamos de la obra más importante del siglo XX, ¿no? En materia filosófica. Y no solamente yo diría que del siglo XXI, es decir, sí sabe de qué hablar, ¿no? Sí, es más es impresionante. una obra altamente revolucionaria que logra modificar las geografías filosóficas en Italia, en Francia, en diferentes, en España no tanto, porque está más cerrada en ese momento por el franquismo, pero desde luego hay alteraciones a nivel global, ¿no? Por esta obra que renovó completamente el quehacer filosófico, desde la arquitectura conceptual que utiliza, ¿no? Se reinaugura otro horizonte filosófico con esta obra. Y hablando de eso, pues, y de su importancia y de su relevancia, yo tuve la fortuna, lo voy a decir nada más como cuestión por este seminario, tuve la fortuna de leer el mecanoscrito de tu libro, ¿no? Y cuando pensábamos en un título, a mí lo primero que se me ocurría era como Filosofía Bastarda en México, ¿no? ¿Te recuerdas? Era un título muy fuerte, pero yo decía, no hemos logrado tener tradiciones filosóficas en México, vivimos como tradiciones bastardas a cada rato que no logran, son malogradas, ¿no? No logran echar raíz. Y bueno, en lugar de eso acabó siendo Los Imposibles, por todos estos comentarios que has hecho, de un libro que por lo demás es muy exquisito en su escritura, que para quien no lo conozca pues lo comento, es una novela policíaca, es decir, el autor, en este caso Alberto, se dedica a sondear en los archivos, que yo decía, ¿cómo le permitieron ver eso? Porque la nota que decías es como, la traducción es del doctor Gauss, y esa es la que se va a quedar, ¿no? La nota que sacaste tú del archivo del Fondo de Cultura Económica, ahí yo me tomé la cabeza y dije, esto viene a colación de un comentario que hacías, decías, no ha habido buenos profesores, no hay profesores que hayan estimulado la recepción de Heidegger. Yo en ese momento entendí otra cosa y recordé mi paso por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y entendí que también hay una industria cultural que está haciendo su trabajo. Es decir, que los rezagos, los impedimentos, los imposibles y las producciones bastardas que tenemos en México no son únicamente parte del quehacer singular de los profesores o de sus academias, sino también de esa imposibilidad de acceso a una traducción que tardó 25 años por un capricho de gremio y que afectó al desarrollo de la filosofía. Es decir, no sé qué hubiera pasado evidentemente, pero sí cerró posibilidades de desarrollo. Entonces pensé después, ¿qué tantos libros no nos llegaron, ¿no? ¿Qué tantos libros se bloquearon y qué tantos libros nos dijeron que sí eran filosofía, como el hecho de ser el estirado, ¿no? Juranga, ¿no? de la filosofía, del ser del mexicano, que realmente me parecen malos estudios sociológicos de una tradición psicológico-social malísima, ¿no? Y que todavía hoy día se enseñan como si fueran estructurantes del quehacer de la filosofía en México, cuando eso no es filosofía. Pero lo que quiero comentarte, pues, esperando que podamos platicar un poco, es que no se trata solamente del profesor o del lector de filosofía que entra en contacto con estudiantes dentro de las aulas, sino también de industrias culturales que están operando y que no permiten, o que sí permiten, que ciertas obras pasen o no pasen y conformen un núcleo que detone hacia otras trayectorias. Hoy día, claro, y tú lo sabes porque impulsaste reflexiones marginales, afortunadamente con los accesos digitales esto se ha venido abajo, ¿no? Ya en su momento creo que también lo dices en el libro. Hoy día tenemos acceso de manera más plural, más divergente, pero durante muchos años el Fondo de Cultura Económica, claro, reguló la manera en cómo quienes estudiábamos filosofía teníamos acceso a ciertas obras. Atroz, ¿eh? Atroz. Yo me acuerdo, por ejemplo, que vi un día, me mandaron
una carta donde le pedían un dictamen sobre si volvían a publicar las obras completas de Hartmann. Yo tenía 40 años en la universidad como profesor, más no sé cuántos años de estudiante, ¿no? Nunca abrí un libro de Hartmann. Nunca conocí un profesor que hablara sobre Hartmann. Hoy hay un profesor creo que ya no es de la facultad, pero un profesor, amigo, discípulo, ¿sí? De Ángel, ¿sí? No mío, que hizo su tesis sobre Heidegger y Hartmann. Pero uno en 40 años, 48 años. Entonces, claro, yo, el que escribí, dije, no, ¿para qué lo publican otra vez? Los 10 tomos de la ontología. Sí, que nadie lo ha leído, nadie, absolutamente, a nadie le interesa. Que en Alemania está ahorita vigente y todo eso, qué bueno. Pero de veras, mejor publiquemos de veras de la Santa Bregame, ¿no? Al propio Ángel, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tardaron en publicarte la traducción que te pidieron? 6 años. 6 años, de veras, es decir, hombre, es una vigencia, ¿cómo se llama? Una dinamicidad editorial bárbara, ¿no? ¿Por qué? Por lo que tú dices. Hay quien está determinando qué es lo que se publica y qué es lo que no se publica. ¿Con qué criterios? A saber. ¿Sí? Desde luego que, por ejemplo, ahorita en el Fondo de Cultura Económica, pues está ¿cómo se llama? Una persona, pues que publica sus cuates, ¿no? Como todos también, tampoco es que antes era una maravilla, ¿no? Como siempre, es igual, ¿no? Estamos hablando de Gauss, ¿no? Estamos hablando de Gauss. Sí, por ejemplo. La gente de veras, sí, gente de primer nivel, estamos hablando no cualquier persona, ¿no? Gente de primer nivel que ni siquiera así agarraba la carta de Rivera, murió. Muerte civil. Que eso somos muchos mexicanos, ¿no? Como no enfrentamos las cosas, pensamos muerte civil, simplemente los ignoramos, no existen, punto, no se habla de él, se murió. ¿Sí? Heidegger es un caso. Pero yo comentaba hace rato, ¿no? Por ejemplo, yo di un curso que fue muy extraño porque me pidieron un curso para darlo en universidad abierta y para darlo los sábados, 2 horas a 50 alumnos. Bueno, empecé un día, un sábado, al siguiente sábado había 100 alumnos, me cambiaron el auditorio y después le di 4 horas, sí, durante casi un semestre, sí, todos los sábados con 300 alumnos. Sobre Xeritín. ¿Qué pasó? Ni idea. Un día abrí un curso sobre Heidegger, ¿sí? Me invité a varios profesores, ellos saben, ¿sí? Y había cola para entrar. Cola, como si fuera de veras, aquí estamos a vender las gordas heideggerianas. ¿Sí? De veras, es increíble, ¿no? No puede creer eso. No sabía de ese fenómeno, no existe, no se ha dado, no ha vuelto. ¿Quién convocaba yo? No, Heidegger. Alberto Constante no existe, Heidegger tiene que decir, sigue hablando, es vital absolutamente, es importantísimo. Por eso yo cada vez que hay una tesis, como la tuya, celebro absolutamente, celebro que haya una gran tesis, porque de veras es un regalo a la historia, a la tradición, un regalo para nosotros. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Sí, adelante. Muchas gracias, doctor Alberto, por su presentación. Lo mío es quizá más bien curiosidad. Usted mencionaba, digamos, estas dificultades que tuvieron usted y muchas personas como estudiantes en la Facultad de Filosofía y enfrentarse a la obra de Heidegger, que no se tenía mucho, esta traducción de Gauss, que sí, a mí también me pasó, porque todos los que nos enfrentamos por primera vez a Heidegger nos pasa de que no entendemos absolutamente nada, después le vas agarrando el hilo y el cariño. Entonces quisiera preguntarle, ¿cómo fue ese momento en que usted, digamos, se decidió por adentrarse al pensamiento de Heidegger? O sea, ¿qué fue aquello que lo hizo, digamos, asombrarse o decir que hay algo realmente importante, ¿no? A sabiendas de que había muy poco en esa época
y no se tenía muchas traducciones, la que se tenía era deficiente. Entonces me da un poco de curiosidad saber su perspectiva al respecto de cómo fue ese momento en que usted dijo, aquí hay algo. Sí, fíjate que les comentaba que yo, por ejemplo, que estaba estudiando en grado, empecé, y había un profesor que decía, que hablaba de introducción a la metafísica, ¿no? Y entonces decía, primero era un hombre así robusto, ¿no? Y entonces decía, la nada nadea. Y yo me quedaba así y decía, no entiendo nada. Sí, esto es metafísica pura, ¿no? ¿Qué es esto? Hay algo que yo me estoy perdiendo en la vida, ¿no? Porque no entiendo nada. ¿Por qué se ríe todo el mundo? Yo no entendía la nada nadea, ¿qué es eso, no? Pero no entendía nada. Además, yo venía de un pecado mortal que era estudiar contaduría, ¿no? Entonces, menos, como barrer las calles y entonces estar en filosofía, ¿no? Como dentro de Aristóteles, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, pues yo me salgo. Después, con regreso, me hago alumno de Nicole, de Eduardo Nicole. Eduardo Nicole tiene un libro que se llama Historicismo y Existencialismo, en donde hace una crítica a Heidegger, ¿sí? Yo me leí todos los libros de Nicole. Entonces, pero ahí me detuve, porque Heidegger me sonaba mucho. ¿Por qué? Porque yo traté de leer ese tiempo y yo lloraba. De veras, ¿eh? En serio, yo decía, soy muy pendejo, perdón. ¿Sí? Es que sentía yo que babeaba, no me veía de milagro. ¿Sí? Es que es terrible darte cuenta que no entiendes nada. Entonces yo me ponía a llorar de la imposibilidad, ¿no? Y entonces yo, entonces claro, me voy, salgo de la facultad, no entiendo nada, el señor gordo que está diciendo la nada nadea, ¿no? Y decía, ¿qué es esto, no? Y después unos profesores horrendos, ¿no? Horrendos, no te puedes imaginar. Entonces me voy 5 años. Después regreso y está el marxismo, todo lo que da, ¿no? Y entonces ya hay un señor ahí, chiquito, con una vocerrón, ¿sí? Y que de veras habla como si fuera un dios, ¿no? Entonces yo me quedo así impactado, ¿no? Entonces ahí me enamoro de él absolutamente, yo como perro enseguida, ¿no? Entonces empiezo a leer todos sus libros. Entonces claro, llego a este existencialismo, leo ese capítulo de Heidegger, y entonces Heidegger me resonó. Y yo dije, es que yo quiero leer a Heidegger. Es que creo que no soy tan idiota, ¿no? Y entonces, de veras, me volví otra vez y leí por primera vez el tiempo, con mucha dificultad, muchísima dificultad. No entendía, buscaba yo las palabras, hecho lo otro, hablando, para entender. Y poco a poco fui haciéndolo, pero lo fui haciendo con un compromiso tan íntimo que escribí justamente, pues, ¿cuál? Mi tesis de licenciatura, pues el problema de la muerte. Sí, obviamente, ¿no? Sí, no hay otro problema, ¿no? Cuando uno es más o menos adolescente, uno quiere suicidarse en la vida, ¿no? Entonces la vocación filosófica se convierte en suicidio filosófico, ¿no? Entonces, claro, entonces yo empecé y ahí pues me di después, cuando voy a Barcelona a hacer el doctorado, me doy cuenta de que era una basura absolutamente, ¿no? La tesis, ¿no? De que nada, me había dicho nada absolutamente. Entonces, allá en España sí conozco a Victoria Camps, por ejemplo, a Eugenio Trías, pues estuve con Eugenio Trías, y Eugenio Trías conocía a Heidegger. Y entonces estuvimos platicando, y me pasaba muchos días platicando yo con él de Heidegger, ¿sí? Aunque no le gustaba a él, ¿no? Y entonces yo insistía. Y yo le escribía a Nicole, por ejemplo, también, entonces le decía, es que yo no estoy de acuerdo con su interpretación, y también Nicole me contestaba, ¿no? Y por ahí empezó. Y llegó un momento en que lo único que yo pensaba, llamaba y sigo amando, y sigo siendo un fan absolutamente, ¿sí? Fan Heidegger, o sea, Heidegger dije, ¿sí? Es decir, vamos, su pensamiento, ¿me explicó? ¿Sí? No dejo de desconocer absolutamente, digamos, toda esta ola, ¿sí? del nazismo de Heidegger, o de la fe heideggeriano. No dejo de conocer a todos los que están ahí hablando, ¿sí? Que no tienen otra cosa más que pensar, más que, nazi. Bueno, ok, ¿sí? Ok, está bien, cada quien se busca la comida como puede, ¿no? Pero yo creo que es importante lo que se ha escrito, que es muy importante. Cada vez que yo vuelvo otra vez sobre Heidegger, me sorprende. Y eso es lo que yo agradezco muchísimo, siempre, ¿no? Que aún a mi corta edad, jovenzuelo,
me sorprende, me conmueve. Sí, lo decía Kierkegaard, si la filosofía no te hace llorar, no sirve de nada. Y a mí me ha hecho llorar muchísimas veces, unas por no entender, otras por a lo mejor creer que entendí, y creer que entendí muchas cosas que de veras que me sorprenden mucho. Es como mágico. No puedo creer que un hombre haya pensado tan profundamente. A veces no lo puedo creer. Yo digo, no me lo estoy inventando yo. Hombre, no importa, ya no importa. ¿Qué importa si me lo estoy inventando? Pero es gratificante. Y eso, de veras, yo agradezco a la vida haberme topado con Heidegger. De veras. Yo los invito a todos que se topen con él. Es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Pero de veras, un poco me acuerdo que yo, la primera vez que, sí, que cuando lo leí, te vencí, cabrón. No es cierto, ¿no? Pero bueno, yo me di ese lujo, ¿no? De decir, sí, no, te entendí, ¿no? Pero era un reto todo, ¿no? Fue por ahí, ¿eh? Fue así, intuiciones, ¿no? Nada más. No había otro tampoco en el panorama, ¿no? Yo había, por ejemplo, estado en París y había estado con, no fui discípulo, pero había estado con Gilles Deleuze, había estado con, ¿cómo se llama? Levinas, había estado con Guattari, con Foucault, tomé su último curso, bueno, ni siquiera curso, unas clases que dio Manzan, ¿sí? Entonces, claro, sí, pues sí, pero no había llegado a México todavía, ¿no? ¿Sí? Apenas se sabía algo de ellos, ¿no? Estaba muy fresco todo. Pero sí me sorprendía mucho, ¿no? Me encantaba Deleuze. Sí, entonces me acuerdo que una vez dijeron, Monsieur Deleuze, aquí se están durmiendo estos güeyes, ¿no? Y entonces Deleuze sí se quedaron. Cuando escuchen algo importante se despertarán. ¡Wow! Lección de profesor. Eso es un profesor, es un gran maestro. No importa, no hay que reprender a nadie absolutamente. Se quieren dormir, duérmanse. Ya llegará algo. ¿Sí? Y de veras, sí, Foucault adorable absolutamente, ¿no? Le encantaban los americanos, ¿no? Entonces siempre llegaba, ¡oh, le hice Foucault! ¿Sí? Todos ahí vienen, marica. Era un horror absolutamente, ¿no? Un horror. Pero bueno, fíjate, digo, después yo incluso quise ir por ejemplo, a hacer un curso ahí en el Collège de France, ¿no? Y claro, pues era otro mundo. Yo entraba en Manzan, entraba a su curso. Hay un galpón ahí gigantesco que a veces, si yo llegaba temprano, una hora antes, ¿sí? me quedaba a la mitad. Pero si llegaba 2 horas o 1 hora, no, 15 minutos antes de la clase, me tocaba hasta el final. O sea, ya no había nada. Sí, nada más Pero ahí en el Collège de France, por ejemplo, era muy simpático porque finalmente, pues eran salones, ¿no? Como había otro salón, y entonces había no cámaras, no había esto, había unos micrófonos, ¿cómo se llaman esos? ¿Cómo se llama? Lo que tienen los micrófonos, tienen un altavoz, eso, gracias, sí. Un altavoz que medio se entendía, ¿no? Entonces, aquí era algo horrendo, ¿no? Y había 300 o 500 personas, ¿no? Cada vez que daba su seminario. Pues claro, yo terminé oyendo, ¿no? ¿Sí? Pero claro, entonces te digo, pero yo seguía. Y cuando fui a entrevistar a Levinas, yo no sabía de Levinas, yo no sabía que tenía una obra. Y yo le fui a preguntar sobre Heidegger, ¿sí? Entonces, claro, a mí me interesaba Heidegger. Entonces yo me acuerdo que le pregunté, Monsieur Levinas, ¿es cierto que Heidegger se está acercando a la mística? No, me das cuenta. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza latinoamericana me tuve! Yo era la vergüenza latinoamericanista absolutamente en 2 patas, ¿no? Porque entonces, y yo, todo el francés se me olvidó, entonces yo decía, ¿qué me arreto? ¿Qué me arreto? Tenga ahí, ¿no? Tenga la grabadora, ¿no? Y yo, sí. Entonces me puse rojo y él también, entonces hasta que él entendió que yo tenía como 19 años, 20 años, tenía 20 años, entonces digo, espérate. Entonces, claro, y él se da cuenta de que yo era como un ratón ahí, espantado, ¿no? Entonces ya dije, y fue una cosa también como de maestro, ¿sí? De gran maestro, que me dijo,
Los grandes pensadores crean sus propios conceptos. Usted está frente a un gran pensador que está creando sus propios conceptos. Nada que ver con la mística. Se aboca. No lo olvido, no lo olvido. ¿Sí? Así casi 60 años. Entonces, claro, ¿no? Digo, esas son lecciones de vida que son tan importantes y que te van metiendo un filósofo, ¿no? O sea, ves tú que un profesor como ese te habla de otro profesor, entonces, claro, te lo ilumina, ¿no? Es decir, como, pues está cerquita de Dios, ¿sí? ¿Cómo no? Perdón. No, muchísimas gracias. Sí. ¿Alguna pregunta más? Yo quiero aprovechar. Sí, muchas gracias, Constante. Siempre es un honor escuchar destacar tu pasión por la filosofía, por la educación, la transmisión. Siempre ha sido fascinante. Te agradezco mucho tu presencia y tu docencia con esto. Yo quería aprovechar un poco una de las viñetas que pusiste en la reconstrucción de la recepción heideggeriana. Me surgen dos preguntas así como, o dos acercamientos, sobre todo porque hay una, y lo dices bien, como 1920, como estaba México, bastante desértica la cosa. Sin embargo, hay una tradición que recibe a Heidegger, la cual billeteaste unas cosas, la religiosa. Muchos religiosos católicos fueron a Alemania a estudiar, recibieron. ¿Qué influencia tú ves en las formas de comprensión teológica que se construyen, sobre todo con estos dos discursos, ¿no? Marxista y otro un tanto cercano a estos neotomismos que tuvieron y que siguen teniendo mucha relevancia en la conformación pastoral, sobre todo de la tradición mexicana, y que tienen un juego y que resuenan precisamente a un Heidegger muy místico también, ¿no? Vinculada a toda una experiencia estética, mística más que estética, que desborda precisamente la producción de nuevos conceptos y que provoca la producción de nuevos conceptos de carácter religioso o desde ese marco, ¿no? Y que fueron muy acogidos, ¿no? Por la tradición, por ciertas tradiciones del pensamiento católico, ¿no? Pienso en la Universidad Pontificia de México, que uno de los grupos tiene una vinculación muy cercana con el pensamiento neotomista y a su vez con el pensamiento heideggeriano. Sí, porque viene mucho dado también por el lado de Zubiri, ¿sí? Que es el sacerdote, ¿no? ¿Sí? Y ¿cómo se llama? Y bueno, pero vamos, Heidegger tiene un texto por ahí, ya no me acuerdo dónde, pero dice, pensar en la filosofía cristiana es pensar en un hierro de madera, ¿no? Es decir, y simplemente ¿cómo se llama? La ontoteología, ¿no? Es decir, ¿qué es la tradición? Una ontoteología. ¿Y qué es el olvido del ser? Es decir, si tenemos eso simplemente como bases primarias, ¿no? Entendemos que por ahí no van los tiros, ¿no? Es decir, nada que ver con Santo Tomás, nada que ver absolutamente con el cristianismo, nada que ver con una religión, mucho menos con la mística, ¿no? Es decir, claro, él escribe sobre la mística, ¿no? Sí, pero vamos, de ahí a que debiera ser un místico, no, para nada, no hay que pensar en el libro que escribió Ángel sobre los amores de Heidegger. No, para recordar que no éramos místicos, digamos, Místico, ¿no? sí, Castro, ¿no? Místico, sí, Castro, ¿no? Sí. Entonces, sí, también, ¿no? Pero sí, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Vamos, que se puede hacer, pues sí, como todo, ¿no? Es decir, hay un Nietzsche cristiano también, ¿no? Vamos, sí. El propio Aristóteles, ¿no? Fue cristianizado, San Agustín fue cristianizado, y todos vamos a llamar cristianizados, ¿no? Y vamos buscando todo eso, es un poco aterrador, absolutamente, ¿no? Porque al final de cuentas ves un pensamiento hegemónico, una narrativa que ha marcado absolutamente el destino de la humanidad, ¿no? No es cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí, un pensamiento tan fresco como puede ser Heidegger, hombre, hasta por salud tenemos que doblar, ¿no? Tenemos que, vamos a acomodarlo a una narrativa que no sea más aceptable, porque lo otro es
tremendo, es tremendo. Si de veras entender que la filosofía no ha sido más que una metodología, es tremendo. Es dejarnos desnudos en el desierto, ¿no? Porque tampoco es que nos diga, ya, aquí está el camino, la verdad y la luz, no, para nada, ¿no? Usted tiene que crear su propio camino, señor. Veamos, simplemente cuando habla de la técnica, no, yo soy un fan de la inteligencia artificial, ¿eh? Hombre, hoy tengo un problemón gigantesco, ¿no? Ético, ¿me explicó? Entre la tecnología y de veras, sí, vamos a aprender el mundo como tal, ¿no? Y mujeres, sí, es ecologista, sí, baño seco, no hay que tirar el agua, que sé cuánto preservar, sí, bla, 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 etcétera, etcétera, ¿no? Como una loca furiosa, ¿no? Y yo, claro, ya me volví como ella, ¿no? Entonces, de veras, sí, veo no sé, un alacrán, y entonces lo busco y lo saco, ¿sí? Vivo, porque no hay que matarlo, ¿no? Un mosco lo salvo, un cascabajo lo salvo, un vinagrillo lo salvo, sí, sí. Porque te das cuenta de que sí, hay algo más importante que uno. Y eso Heidegger nos enseña. Eso Heidegger nos enseña. De veras, yo casi estoy así, San Heidegger y Henry Martin, ¿no? Sí, sí, me parece así profundísimo, ¿no? El más grande autor, el más grande pensador de todos los tiempos. Sí. Aquí descarándome, ¿eh? No, sí. Bueno, pues muchas gracias, No, Alberto. muchas gracias. Muchas gracias Muchas gracias a todos ustedes.